El Papa inválido Francisco visitó la República Democrática del Congo en adelante, Congo, del 31 de enero al 3 de febrero. El clero y el pueblo sufriente del Congo lo acogieron con gran entusiasmo. Todos recibían sus palabras con el corazón abierto, ya que expresaba verdaderamente el sufrimiento del pueblo congoleño. Incluso señaló audazmente la causa en la sombra detrás de este sufrimiento, a saber, las organizaciones supranacionales que no se detendrán ante nada, ni siquiera ante el derramamiento de sangre en la búsqueda de ganancias. La guerra en el Congo ha durado 60 años y se ha cobrado 12 millones de vidas. La República Democrática del Congo es rica en minerales utilizados en alta tecnología como el coltán, el 80% de la producción mundial, el cobalto, el litio y muchos otros que son esenciales, por ejemplo, para la fabricación de teléfonos móviles. Alrededor del 50% de la población del país es católica. La Iglesia Católica también administra alrededor del 50% de los centros de salud. 7 millones de alumnos frecuentan escuelas católicas. Así que el Congo es un país donde la fe sigue viva, a diferencia de la Europa moribunda y los Estados Unidos agonizantes. En un encuentro con Francisco, las escenas profundamente conmovedoras de las víctimas de la violencia tocaron el corazón. Había gente a la que le cortaron los brazos. Otros pusieron a los pies de Francisco los instrumentos de tortura como sierras, machetes, cuchillos o hachas. Había niños huérfanos que habían presenciado la muerte violenta de sus padres y luego se escondían en la selva por temor a perder la vida. Se arrodillaron ante Francisco, quien les impuso las manos. Todos ellos consideraban a Francisco el mayor salvador, el verdadero vicario de Jesucristo. El cardenal de la República Democrática del Congo también se refirió a las próximas elecciones en el país. ¿Defenderán los ganadores de las elecciones los intereses del pueblo congoleño o favorecerán los intereses de las élites que manipulan las elecciones en todo el mundo? Sin embargo, el hecho terrible es, aunque la gente del Congo no puede percibirlo en su euforia, que Francisco no es un vicario de Jesucristo. Es el partidario de las élites responsables del sufrimiento del Congo. Durante la visita de Francisco también se habló sobre el camino sinodal y sobre el hecho de que también concernía completamente a África, pero realmente la gente no sabe que su esencia es la legalización eclesiástica de la sodomía y las perversiones LGBTQ. Francisco todavía no podía decir aquí lo que había declarado unos días antes en los medios de comunicación mundiales, donde dijo abiertamente que todos los obispos católicos tenían que pasar por una conversión para acoger a las personas LGBTQ en la Iglesia. Pero se trata de renunciar a Dios y a sus mandamientos y aceptar la sodomía de la que Dios advierte hablando de maldición y fuego del cielo. Epístola de San Judas 1:7, la segunda epístola de San Pedro 2:6. Volvamos a los hechos acerca de quién es Francisco Bergoglio. Es un promotor fanático de la vacunación experimental con ARN mensajero, sin importar las desastrosas consecuencias que ha traído o traerá. Contrariamente a los verdaderos expertos que advertían de ella, promovió consignas demagógicas. Vacunas para todos. Hay que hacerlo, es un acto de amor.
El que no se vacuna comete un pecado. Bergoglio es tan fanático de promover la vacunación experimental como de promover el retorno al paganismo que ofrece sacrificios a Satanás y los demonios. África sufrió bajo el cruel paganismo en el transcurso de la historia hasta que la misión cristiana llevó la luz del Evangelio de Cristo. Bergoglio expuso de manera demostrativa la fase del camino sinodal que legaliza la idolatría a través de su entrega al diablo con la asistencia de un chamán en Canadá. Después de esta consagración pública y de la siguiente aparición en los medios de comunicación mundiales el 24 de enero de 2023, donde reveló el verdadero rostro del camino sinodal relacionado con la legalización de LGBTQ, Bergoglio necesitaba restablecer su imagen. ¿Qué maniobra psicológica empleó Bergoglio? La Iglesia Católica en África tiene una mentalidad ortodoxa y con la ortodoxia va de la mano el rechazo a la legalización de LGBTQ. Los fieles no permitirían que los obispos acogieran en la Iglesia a las personas LGBTQ como les exige Bergoglio y su programa sinodal. África se convertiría así en un precedente de rechazo radical al camino sinodal relacionado con la legalización de LGBTQ. Podría dar el primer paso para salvar a toda la Iglesia separándose del falso Papa. Además, el cristianismo en África se ve confrontado con el Islam, que inflige castigos más duros por la sodomía. La legalización de LGBTQ haría que los católicos parecieran pervertidos incrédulos. Por lo tanto, Bergoglio sabía que si quería alcanzar su objetivo, primero tenía que ganarse el corazón de los africanos, especialmente de la República Democrática del Congo Católica. Solo en la siguiente fase les apuñalará por la espalda. Así que no solo les robará las riquezas terrenales como hacen las élites con las que está en concordia, sino que también les robará las riquezas espirituales, es decir, la vida eterna. En el Sínodo sobre los jóvenes en Roma en 2018, Bergoglio intentó impulsar la ideología LGBT sin la CUR en aquellos días. Los obispos de África declararon claramente que no podían firmar tales documentos porque después de regresar a África, la gente los abuchearía echándolos de sus residencias. Por eso, Bergoglio ha adoptado, como ha demostrado en el Congo, la siguiente táctica. En su discurso defiende a los que sufren utilizando frases hechas y perogrulladas con el fin de manipular a las masas. Sin embargo, no moverá un dedo para ayudarles porque se ha aliado con las élites y promueve su programa de despoblación. El sufrido pueblo congoleño confía en él hasta la muerte y lo ve como su salvador. En esta situación, si algún obispo del Congo se opusiera a Francisco y dijera la verdad sobre quién es y cuál es su objetivo, nadie le creería. La separación de África abriría los ojos a América y Europa, lo que resultaría en una separación continental del camino sinodal suicida y de su artífice, el inválido Papa Bergoglio. Esto daría inicio a la verdadera restauración de la Iglesia. En este momento histórico, cuando se trata de salvar a la Iglesia y a la humanidad, unámonos en oración todos los días de las 8 a las 9 de la noche
Y no olvidemos rezar el rosario. Que la Madre de Dios interceda para que no solo África, sino todos los continentes se salven de la autodestrucción.